Probando. Me ha dado el venazo, no sé, estaba ahí tranquilamente trabajando, haciendo mis movidas y me ha entrado la locura, tengo tutoría en 20 minutos, seguramente voy a llegar 5 minutos tarde, lo siento alumnos, pero digo, es que me ha entrado la locura. ¿Y qué coño? Cuando me ha entrado la locura, ¿qué he pensado? Es el mejor momento para hablar de negocio. No sé tú, pero para mí que esta igual no es la mejor idea. En el vídeo de hoy os voy a enseñar 5 modelos de negocios que cualquiera podemos emprender gracias a nuestras impresoras 3D desde casa. Así que si a ti también te interesa este contenido, quedaos, que comenzamos. Bienvenidos un día más a vuestra área de impresión y bienvenidos a este vídeo en el que os voy a hablar de 5 modelos de negocio que cualquiera, gracias a nuestras impresoras 3D, podemos emprender desde nuestras casas. ¿Y por qué este vídeo os estaréis preguntando? César, ¿pero por qué este modelo de negocio de este gilipollas? ¿Pero por qué este vídeo ahora? ¿Ves? Os vi venir. Bien, el tema es que, como sabéis, en 2 años he hecho 4 mudanzas. Básicamente, he estado... todo esto viene, no porque sea masoca ni porque me haya ido a Andorra, que me lo preguntáis. Todo esto ha venido porque, a ver, yo empecé básicamente haciendo control 3D en casa de mi madre, se me quedó pequeño, me pillé una oficina, la oficina era demasiado cara, me pasé de una oficina a un loft donde trabajaba y vivía, eso era una maldita locura. Básicamente de ahí, luego me mudé a un piso donde he estado este último año de pandemia y el piso, como se me ha vuelto a quedar pequeño, me venía a otra oficina. Pero ahora, como control 3D más grande, puedo tener piso y casa. O sea que básicamente esa es la reflexión. Suscríbete. Entonces la historia es que básicamente he podido contrastar, o sobre todo he podido ver qué modelos de negocio, bajo mi experiencia, lo que yo he podido ver y lo que he podido comprobar con otras personas, que funcionan mejor desde casa. Si es verdad que aquí no van a estar todos, he visto los 5 que mejor he podido conocer yo y que creo que pueden ser interesantes, sin ningún orden concreto, es decir, no por ser el primero es mejor y el quinto es el peor, ¿vale? Así que vamos a empezar con el primer modelo de negocio, que para eso primero tengo que consultar la chuleta. Aquí, chuleta. Suscríbete. Vamos a empezar con el primer modelo de negocio y es reparación de impresoras 3D. Y esto es algo muy típico que cada vez se está viendo más, cada vez me preguntáis más y que yo tengo gente que conozco que repara impresoras 3D en su casa. Es más, dentro de una semana o 2 voy a hacer un recopilatorio de lugares donde podéis llevar a arreglar vuestras impresoras 3D. Y muchas de estas personas son gente que ha empezado desde casa, trabajando ahí en su casa. Oye, pues tráeme la impresora, te la arreglo, tal, etcétera, etcétera. Si es verdad que a la larga seguramente acabes necesitando una oficina o un sitio más grande o un taller donde poder atender a tus clientes. Pero oye, puedes empezar perfectamente desde casa. Vaya gapo, acabo de soltar. Segundo modelo de impresión. ¿Modelo de impresión? No. Modelo de negocio. Segundo modelo de negocio, y en este caso es servicio de impresión 3D. En este caso yo sobre todo me refiero más a que hagáis servicio de impresión 3D para empresas locales, es decir, merchandising personalizado. Creo que es una muy buena forma de empezar a ofertar servicios de impresión 3D, sobre todo a empresas locales de vuestra área, porque sobre todo no vais a tener competencia, vais a poder llegar muy fácil y sobre todo vais a poder darle algo instantáneo. Pues yo que sé, imaginad el típico llavero o la típica placa personalizada, un letrero, se lo podéis llevar ya hecho y oye, mira, hago esto, estoy aquí al lado y creo que es una muy buena forma de empezar. Todo el tema merchandising, todo el tema personalización de lo que es la marca está muy pero que muy bien y se puede cotizar bastante bien. O sea que, oye, puede ser un pequeño modelo de negocio que podéis empezar. Al final esto, como ya os digo, a largo plazo, igual a lo mejor pues se os queda pequeña vuestra casa y acabáis necesitando ¡ay, mierda! Acabáis necesitando a lo mejor pues una oficinilla o algo así, ¿vale? Pero ya os digo que simplemente teniendo una oficina y un ordenador en casa, pues oye, podéis empezar con esto. Tercer modelo de negocio que os aconsejo, y este yo no lo he hecho de primera mano, pero sí conozco gente que ha empezado haciendo estas cosas y le ha ido bastante bien, y es escaneado 3D más postprocesado, es decir, hacer regalos personalizados. Tienes un escáner 3D, escaneas a alguien y le haces, pues yo qué sé, le metes en la figura de un superhéroe o le haces un busto personalizado, o por ejemplo en comuniones, también esto se ha visto mucho, pues oye, escanear a los chavales para la comunión o hacer recuerdos tridimensionales para tu pareja, para un familiar, etcétera, etcétera. Esto ya os digo que aunque os parezca raro, cada vez se ve más y de hecho
hay un nicho de esto que es muy jodido, que es escanear en 3D a tu mascota, a tu perro. Hay gente que realmente lo demanda y si sois capaces de conseguirlo, ahí tenéis un nicho súper potente. Y no voy a pasar por alto que he dicho que también el tema de postprocesado, puesto que únicamente no tienes que escanear, sino también tienes que pintar muy bien las piezas. Y es que aquí puedes aprovechar y hacer un 2x1. Si postprocesas muy bien, puedes ofertar tus servicios de postprocesado a otras empresas de impresión 3D, que en este caso hagan encargos muy grandes, como hice yo en su día el Super López o las Matrioscas, que necesiten de pintura. Pues oye, pues te lo pueden llevar, te lo pueden pintar. Sí es verdad que en el caso del Super López o las Matrioscas, a lo mejor en tu casa a casa no puedes, pero oye, a lo mejor piezas puntuales o a lo mejor gente que estén sacando tiradas grandes de impresión 3D que necesita alguien que se las pinte, pues oye, si tienes una habitación dedicada en tu casa para pintar piezas, puede estar muy bien. Cuarto modelo de negocio que podemos empezar desde nuestras casas. Cursos online. ¿Acaba de decir lo que creo que acaba de decir? Sí. Como gran conocedor del sector, los cursos online pueden ser un buen modelo de negocio para poder empezar desde vuestras casas. Ya sea impresión 3D genérico, como otro modelo de negocio, en plan a lo mejor pues impresión 3D dedicado a prototipado o impresión 3D enfocado a ciertas áreas. La impresión 3D es muy amplia, ¿vale? Y la verdad que no soy el único que está en este sector haciendo cursos online. Cada vez hay más gente haciendo esto. Cada vez, de hecho, están saliendo más academias online, no únicamente la mía, aunque te tienes que apuntar a la mía. Porque estás viendo este vídeo. Y por supuesto, si estás viendo este vídeo, voy a recomendar mi academia. Así que esto, aparte de un consejo, está siendo un turbo spam de 3 pares de narices. Y quinto y último modelo de negocio, y este es... Como habéis visto, hemos visto modelos de negocio que pueden ser compatibles entre sí, porque, por ejemplo, te puedes dedicar a hacer escaneado y postprocesado y a su vez hacer cursos de esos, por ejemplo. O puedes hacer postprocesado y digamos en este caso escaneado y a su vez también aprovechar y hacer reparaciones. Pues oye, si tienes un espacio en casa que te lo permita, una habitación aparte, que eso sí yo te aconsejaría que tuvieras ahí como tu espacio aparte, vemos que son modelos de negocio que pueden llegar a ser compatibles entre sí. Ahora bien, este último modelo de negocio es el más sacrificado, pero el que puede coger cualquiera de estos modelos de negocio, combinarlo con estos y potenciarlo a lo bestia. Me refiero al quinto modelo de negocio, que es un canal de YouTube. En serio. A tomar por culo, hombre. No os estoy tomando el pelo. Un canal de YouTube es ultra sacrificado. Es muchísimo trabajo y muchísima constancia. En este caso, con beneficio cero, porque realmente beneficio directo no hay realmente por hacer un canal de YouTube, al menos sobre todo al principio. Yo he tardado 3 años y pico en posicionar un canal de YouTube de impresión 3D. Así en plan, pues oye, ya tengo más de 100.000 suscriptores, aquí tengo la pedazo de placa. Pues en este caso, joder, he tardado bastante tiempo, ¿no? Y a día de hoy, para que os hagáis una idea, yo de YouTube a lo mejor estoy sacando al mes $600. Pásalo a euros, quita el impuesto si se te queda en una mierda. Pero oye, que ya está empezando a generar un poquito, ¿no? Como tal, yo no os digo que viváis de los vídeos de YouTube. Quizás a muy largo plazo YouTube sí pueda dar más. Pero sobre todo, pensar que cualquier cosa que hagáis en vuestro taller, reparando impresoras o haciendo escaneados y demás, si luego hacéis vídeos en YouTube sobre eso, le estáis sacando más rentabilidad a ese trabajo y podéis llegar a gente que os vea, como por ejemplo haciendo turbo spam. Si vosotros estáis viendo mi contenido, yo de vez en cuando meto la cuñita del turbo spam y así, por ejemplo, mis cursos tienen mayor alcance. Es un ejemplo práctico y que funciona muy bien, ¿vale? Y sobre todo, si estáis aportando algo, y aquí ya me estoy poniendo un poquito más serio, si con vuestro contenido aportáis algo, porque esta sería la clave para hacer este modelo de negocio, en YouTube siempre procurar aportar. No hagáis un canal de YouTube para venderos y para estar haciendo constantemente en plan de vendo mis cursos, hago escaneado, no sé qué. No, tío, o sea, en YouTube si vas a estar, primero, diviértete y segundo, o sea, yo de esto he hecho muchas colecciones de vídeos acerca de cómo abrir canales de YouTube de impresión 3D, tendréis por aquí alguno. Pero sobre todo la historia es que no lo hagáis por un fin monetario, no lo hagáis por un fin de voy a forrarme, voy a ser muy rico, no. La idea es, pues oye, ya que estáis haciendo un trabajo que os mola y os apasiona, como es esto de la impresión 3D, pues oye, compartirlo con la gente, enseñar a la gente lo que hacéis, porque por supuesto habrá gente que se inspire a través de vosotros, como habrá gente que a la que lleguéis y diga, ostras, pues esta persona veo que trabaja bien, le voy a dar a mi impresora para que me la arregle, por ejemplo, porque estoy viendo lo bien de que trabaja, ¿no? Abrirse un canal de YouTube es complejo y es muy, muy difícil. Ya os digo que yo he hecho muchos vídeos acerca hablando de ello y oye, pues si os interesa que desarrolle un poquito más, pues me lo podéis decir aquí abajo en la caja de los comentarios. Pero ya os digo que puede ser algo bastante compatible con cualquiera de vuestra labor profesional, ya sea desde casa o ya sea desde un local, ¿vale? Y ya antes de cerrar este vídeo y ya de pasar a los sorteos y demás, sí os aconsejo que si emprendéis desde vuestra casa cualquier cosa con impresión 3D, tengáis vuestra habitación al lado. Si vais a empezar con impresoras, procurad que sean silenciosas, tipo Artillery, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera, no, Artillery. ¿Sabes que doy cursos aquí abajo?
Y sobre todo que empecéis poco a poco, que no os volváis muy locos con el dinero, que la inversión inicial que tenéis que hacer realmente con la impresión 3D es mínima, porque al final una máquina son 300 pavos y luego el coste de amortización se amortiza en nada, que son 300 euros. ¿Cuánto quieres amortizar en un año? 300 entre 12, ¿a cuánto te sale? Algo menos de 30 euros, no sé, espérate, editor, puedes meter aquí la división de lo que es 300 entre 12. Sí, tengo un editor de vídeo, ¿qué pasa? Entonces, bueno, la idea es que empecéis poco a poco, que no os volváis locos con las inversiones ni nada y que, oye, pues ya que estamos muchos de nosotros encerrados en casa y que nos hemos visto forzados al teletrabajo, pues que podamos aprovechar nuestras maquinitas para generar un extra, porque es una pregunta que me hacéis muchas veces. Oye, si queréis que siga desarrollando estas cosas, estos temas sobre emprender desde casa o consejos sobre, pues yo qué sé, cómo organizar tu despacho en casa y demás, me lo podéis dejar aquí abajo en la caja de los comentarios y oye, a ver qué aceptación tiene este vídeo, que ha sido un poquito random, pero oye, que me parecía interesante, después de tantísimas mudanzas que he hecho, pues decir, oye, pues ya que he trabajado tanto desde casa, oficina, tal, no sé qué, pues decir qué modelos de negocio se pueden empezar desde casa y cuáles no. Así que ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, si estáis interesados, vais a tener aquí debajo en la descripción una lista de reproducción donde he comentado más cosas acerca de ganar dinero con impresión 3D, temas relacionados con este estilo, etcétera, etcétera. Y antes de despedirme, no me olvido que por cada vídeo que publico regalo una suscripción mensual a mi academia online, Cobarde de la Pradera. ¿Por qué digo Cobarde de la Pradera? No porque te esté llamando cobarde, chiquito de la calzada. Búscalo en internet, ¿vale? Y nada, que supongo que mientras estoy hablando y diciendo gilipolleces, aquí habrá aparecido el ganador o ganadora del sorteo de hoy. Y nada, que en los minutos finales del vídeo quiero deciros una cosa, o quiero aprovechar para compartir un momento con mis suscriptores y suscriptoras fieles, que es el momento en el que yo recibí esta placa, porque he comentado que un canal de YouTube puede ser un modelo de negocio, sobre todo puede ser como un acelerador a tu modelo de negocio. Y yo soy un ejemplo de ello y me siento tremendamente agradecido a mis suscriptores y suscriptoras. Por eso quiero aprovechar este momento final del vídeo para enseñaros el momento en el que descubrí esta placa de aquí. Así que sin más, con este momentazo me despido. Gracias un día más por estar en Control 3D. Os quiero, mi gente, y nos vemos en la próxima. Chao. ¡Qué nervios! Joder. Lía, ¿me ayuda? Pequeña. Qué nervios, joder. ¡Oh! Y debajo de esto... Tú pesa, ¿eh? Hostia puta, chaval. Tú. Aquí pone Control 3D. Hostia. Joder. Hostia puta, chaval. Lía, mira, bonita. Hostia. Que esto es real. Que esto ya no está en un vídeo, que esto está aquí en mis manos.